Muy buenas noches a todos, un gusto saludarlo, agradecer la presentación de nuestro especialista, nuestro invitado, el señor Enrique Peñalosa, es alcalde de Bogotá, que nos está visitando, nos está acompañando hoy en este webinar internacional que titula Transformando la movilidad y calidad metropolitana en el siglo XXI. El señor Enrique Peñalosa es un prestigioso profesional a nivel internacional, considerado uno de los pensadores más importantes en el mundo, en el ámbito urbano, y que ha logrado transformar eh, la metrópolis de Bogotá, una metrópolis muy importante a nivel internacional. Yo le podría como, hasta hace 10 años o hace 15 años, la metrópolis de Santa Cruz tomó como ejemplo el caso de Curitiba, pero hoy en día el caso de Bogotá, Medellín son metrópolis modelos ya para América Latina y el mundo. Así que poder contar con su presencia, señor Enrique Peñalosa, en este webinar internacional que va a ser grabado y que se está transmitiendo para América Latina, Santa Cruz y Bolivia, donde tenemos grandes retos en el ámbito metropolitano desde el gobierno departamental de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, la Dirección de Asuntos Metropolitanos que me toca representar, a través de nuestro gobernador, que le envío un fuerte saludo a su persona, nuestro secretario de Desarrollo Económico y mi persona, le enviamos un caluroso abrazo desde Santa Cruz y agradecemos también este espacio porque nos permite usted compartir todo su conocimiento y experiencia en el ámbito de la planificación metropolitana y que va a ser de vital importancia para diferentes pensadores que tenemos en Santa Cruz, Bolivia y el mundo. Desde Buenos Aires también nos acompaña la Fundación Ciudadanía Metropolitana, así que muchísimas gracias, señor Enrique Peñalosa, y muchas gracias y un abrazo desde Santa Cruz. Pues muchas gracias, Jorge. Saludo a Luis Eduardo, a todos los asistentes, a los estudiantes. Eh, Gracias por esta invitación, gracias por sus generosas palabras sobre mí. Y entonces vamos a conversar un poco, obviamente, a la carrera, porque el tiempo es breve, pero sobre algunas ideas sobre lo que pueden ser las buenas ciudades, una buena ciudad y y el tema de la movilidad. Yo no sé por qué esto no me está pasando aquí. Y ahora sí. Bueno, primero hacer como una brevísima introducción de la movilidad, y es que la movilidad es un problema muy peculiar, porque a diferencia de la mayoría de los problemas que tenemos tienden a mejorarse a medida que nos volvemos más ricos. Si tenemos más dinero, un ingreso per cápita el doble o el triple del que tenemos, pues vamos a tener mucho mejor salud, mejor educación, mejor vivienda. Eh, pero en cambio en la movilidad puede pasar que a medida que nos volvamos más ricos hay más autos y el problema se vuelve peor. Entonces eso ya hace que sea un problema bien especial. Y además de eso, la movilidad es un tema, un problema bien peculiar porque es bastante contraintuitivo. Muchos diagnósticos y soluciones, como vamos a ver, son bastante contraintuitivos. Son distintos de lo que parece a primera vista. Entonces, yo no sé por qué aquí no está pasándome esto, pero bueno, entonces, lo cierto es que no es posible. A mí con frecuencia yo voy a muchos sitios en el mundo y me invitan a que arregle, digamos, el problema de la movilidad o que es de propuestas. Y yo digo, yo no puedo proponer una solución de movilidad si no tenemos claro qué modelo de ciudad queremos, porque la movilidad es muy distinta si estamos hablando de Ámsterdam. Lo que queremos es una ciudad como Ámsterdam, que si lo que queremos es una ciudad como Miami o como Houston. Entonces, eh, pero además para saber qué modelo de ciudad queremos, necesitamos saber realmente cómo queremos vivir, porque cuando diseñamos una ciudad, lo que estamos diseñando es una manera de vivir. El modelo de ciudad donde estemos determina cómo pasamos
nuestros días, nuestro tiempo, y eso es nuestra vida. Es decir, cómo pasamos, si pasamos en una ciudad de esas que tiene, es muy extensa, tipo Houston o Miami. ¿Aló? Nos pasamos, es un tiempo muy largo en el auto cada día y demás, es algo muy distinto que si nos vamos en bicicleta al trabajo o Entonces, casi que estos son temas que no son para expertos, ni para ingenieros, ni siquiera para urbanistas, sino para el ser humano, cómo queremos vivir. Y de acuerdo a esa manera diseñamos una ciudad. Entonces, la pregunta que yo haría es, bueno, ¿qué tan importante creemos que es la ciudad para nuestra vida? Mi propuesta es que la ciudad es mucho más importante de lo que la mayoría de la gente supone, mucho más importante. Porque nosotros le prestamos una atención enorme a la vivienda donde vamos a vivir, a escoger la vivienda y cómo la decoramos y cómo la organizamos. Pero en cambio, la ciudad poco y la ciudad es cada vez más importante para la vida de las personas. Yo diría que lo más importante que estamos haciendo en este momento histórico son nuestras ciudades, que todavía están creciendo muchísimo, ciudades como Santa Cruz, pero que esto no va a ser así siempre. En 50 años, en 60, 70 ya no van a crecer más. Ya se va a haber acabado el crecimiento por varias razones. La población, crecimiento poblacional es una de ellas. Pero el tipo de ciudad que nosotros hagamos va a determinar en gran medida nuestra felicidad, la competitividad económica de la ciudad y de la región, la integración social, la sostenibilidad. Además que las ciudades tienen algo muy peculiar y es que cuando uno las hace, pues es muy difícil tumbarlas después para volverlas a hacer distinto. Entonces, lo que nosotros hacemos tiende a determinar la manera como vivimos por cientos de años hacia el futuro. La calidad de vida urbana es crucial, cada vez más crucial para el crecimiento económico y la competitividad moderna. Cada vez, no solo para la felicidad, digamos, o la calidad de vida, porque a medida que las sociedades evolucionan, los hogares son cada vez más pequeños y las viviendas son cada vez más pequeñas. Entonces, la familia que antes era de muchos hermanos, muchos primos, etcétera, los amigos reemplazan a la familia y la ciudad reemplaza a la casa. Eh, la ciudad es crítica económicamente y en términos de competitividad, porque hoy el factor más crítico es atraer y retener gente. Curiosamente, hace pocos años todavía estábamos preocupados de que iba a haber demasiada gente y hoy nos estamos dando cuenta que al revés, nos vamos quedando sin gente. Y entonces, ¿cómo hacemos para retener gente que es tan buena en lo que hace que puede escoger dónde vivir? Entonces, una ciudad de calidad atrae también inversionistas, atrae turistas. Eh, la ciudad también es importante para la igualdad, porque una igualdad que construye legitimidad y paz social. Para mí este es un tema muy importante. Yo he escrito sobre eso, incluso el título que le puse al libro a mi libro que lo publicó la Universidad de Pensilvania con el título eh, eh, Ciudad e Igualdad. ¿Por qué? Porque claramente el mundo entero se dio cuenta que la mejor manera de administrar los recursos de la sociedad era la propiedad privada y la economía de mercado. Ya eso, solo hay uno que otro excéntrico por ahí que cree todavía en el comunismo. Pero el problema con la economía de mercado es que necesita que haya desigualdad de ingresos. Entonces la ciudad lo que hace es que puede construir mucha igualdad, unas formas de igualdad de las cuales podemos hablar un minuto ahora. Una buena ciudad, diría yo, hace que nadie se sienta inferior ni excluido. Primero porque una buena ciudad construye igualdad de la manera obvia, pues que es la tradicional, que no tiene tanto interés urbanístico, es que le cobra impuestos a los ciudadanos a las viviendas de más valor y a las edificaciones y los invierte en los sectores más populares. O puede haber otras maneras de distribuir recursos. Le puede cobrar servicios de acueducto mucho más caros a las zonas más ricas y los da más subsidiados a las zonas más pobres, en fin. Pero otra manera más interesante es que en una buena ciudad los ricos y los pobres se encuentran como iguales. Se encuentran, no viven aislados los ricos por allá en un barrio cerrado, sino que en una buena ciudad eh, eh, los ricos y los pobres siempre se encuentran, pero se encuentran separados por las jerarquías. Una persona es el portero del edificio y otra es el dueño del apartamento. Una persona es el trabajador humilde en la empresa y otro es el presidente de la empresa.
Pero si se encuentran en la vereda, se encuentran en una situación totalmente distinta, se encuentran como iguales. Si la ciudad tiene espacios peatonales maravillosos, que son tan maravillosos que aún los ricos tienen que ir, como en el Central Park de Nueva York, por ejemplo, que allá van todos los días personas que tienen miles de millones de dólares y caminan al lado de otras que no tienen nada, como iguales. Entonces eso es lo que logra una buena ciudad. Una buena ciudad además logra igualdad de calidad de vida porque puede lograr que para los ciudadanos más pobres tengan campos deportivos, clases de música, piscinas, puede tener parques, zonas verdes. Entonces, y yo diría que hay otra igualdad que construye la ciudad, es que si los ciudadanos son iguales, entonces debe prevalecer, hay un principio democrático. Es decir, todas las constituciones dicen en su primer artículo de una u otra manera que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Si esto es cierto, entonces el interés general prevalece sobre el particular. Si esto es cierto, para dar un ejemplo concreto, eh, pues un bus con 150 pasajeros tiene derecho a 150 veces más espacio en la vía que un carro. Más aún, un peatón tiene derecho a la misma cantidad de espacio en la vía que el que va en un auto de lujo. Eh, entonces, eh, bueno, esas son las tendencias demográficas que ya mencioné. Los hogares son más pequeños, la gente tiene cada vez mayores ingresos y la gente tiene cada vez más tiempo libre. Entonces, la ciudad, esto tiene unas implicaciones enormes para la ciudad, estas tres cosas. Más aún, yo diría que nosotros, si nosotros descontamos el tiempo dormidos, pasamos más tiempo despiertos fuera de nuestra casa que en la casa. Pasamos en el transporte, caminando, en el trabajo y en un café. Entonces, la ciudad es crítica para nuestra felicidad. Eh, yo propondría que ya es como bastante aceptado pues, por todo el mundo que lo más importante para diferenciar una buena ciudad es su calidad peatonal. Lo que hace una buena ciudad, lo que diferencia a la ciudad excelente, la que no lo es, no son las autopistas, ni las grandes vías, ni siquiera los metros, son las veredas, son los parques y las plazas, lo peatonal, antes que cualquier otra cosa. Pues puede haber muchas otras cosas, pero esas son, yo diría, las principales. Sin importar cuál es el nivel de ingresos, una buena ciudad nos puede hacer más felices. Puede uno ser rico o pobre y un espacio como este que vemos nos hace más felices. Eh, pero obviamente los más pobres necesitan más la ciudad, porque la persona de ingresos altos tiene casas de campo, clubes, vacaciones, restaurantes, y la persona de bajos ingresos, no. La persona de bajos ingresos, pues uno diría que en el tiempo de trabajo, bueno, ahora vamos a ver el tema, la calidad del tiempo libre. La calidad del tiempo libre es un tema crítico que poco se tiene en cuenta. Yo diría que eh, en el tiempo libre es cuando se siente de verdad la diferencia de ingresos, porque no es cuando la gente está durmiendo y no es cuando están en el trabajo. Eh, entonces, porque en el trabajo incluso la persona, el trabajador más humilde o el presidente de la empresa, pues se encuentran amigos, tienen ratos buenos, ratos malos, pero cuando salen al tiempo libre es cuando se siente la diferencia enorme, donde la persona de ingresos altos va a una casa grande, como decíamos antes, va a casas de campo, va a vacaciones, a restaurantes, a actividades culturales, y la persona de bajos ingresos va a una casa más pequeña, y esa persona y sus niños pues la única alternativa que tienen para su tiempo libre son las veredas, son los parques, son para comenzar. Entonces, por eso mejorar la calidad del tiempo libre es crítico, con veredas de excelente calidad, con parques, con campos deportivos, con centros culturales, con clases de música. Eh, esto es una buena ciudad donde la gente, además donde la gente está en el espacio público, cuando los centros comerciales, los llamados malls, reemplazan al espacio público como lugar de encuentro, yo diría que ese es un síntoma de que la ciudad está enferma porque claramente en un mall no es un espacio público, es un sitio donde se lo venden y es costoso y la persona de menores ingresos se siente incómoda en un mall de lujo. Entonces es muy grave cuando en las ciudades los malls comienzan a reemplazar, como pasa en la mayoría de las ciudades de América Latina.
incluyendo Bogotá, por supuesto, y eso es una tragedia. Y tiene que ver con, bueno, muchos temas, no solo la calidad urbana, el crimen, en fin, pero en una buena ciudad, en las buenas ciudades no hay malls, no hay centros comerciales, en Madrid, ni en Londres, ni en París. Puede que haya tiendas grandes, pero eso es distinto de los malls a donde la gente va a pasar la tarde. Entonces, somos peatones, necesitamos caminar para ser felices. La infraestructura, vuelvo a decir, entonces, cuando llegué a la alcaldía en el 98, prácticamente no había una vereda buena en Bogotá, ni en ninguna ciudad colombiana. Y solo el 10% de la población tenía auto. Eso fue una pelea a muerte, hacer esto que ustedes ven aquí, quitar los autos de las veredas. Pero eso parece muy fácil, pero es lo más difícil que puede hacer un alcalde en una ciudad. También incluso en mi última alcaldía, yo fui alcalde hasta el 2019 en una segunda ocasión, incluso cobrábamos una sobretasa al impuesto predial en las zonas de mayores ingresos para mejorar el, las veredas, para hacer veredas nuevas, mejores, Ya. en fin. Eh, Ahora bien, a propósito del plan que ustedes van a hacer, la mayor parte de nuestras ciudades quedó mal hecha porque las hicimos cuando éramos muy pobres y nuestra población estaba creciendo muy rápido. No teníamos claro cómo era una buena ciudad. Pero ahora no hay justificación para no hacer maravillosamente bien la parte de nuestras ciudades que haremos en los próximos 50 años. Ahí sí no hay justificación, debería ser mucho mejor. ¿Y qué significa eso? Que crezca donde debe ser y que crezca con los espacios públicos adecuados para vías, para veredas, para parques. Ahí tenemos como un ruido. No. Entonces, la pregunta es, ¿creen que Santa Cruz va a dejar de crecer pronto? Yo creo que hay que recordar que aunque la población deje de crecer, las ciudades siguen creciendo por razones como las siguientes. Por un lado, porque hay la migración del campo a la ciudad. Segundo, porque los hogares son más pequeños. La principal razón por la que las ciudades en América Latina están creciendo más ahora no es por la población, sino porque los hogares son más pequeños. Entonces, si pasamos, por ejemplo, de tener hogares de cuatro personas, por decir algo, hacer el ejercicio, a tener hogares de dos, entonces necesitamos el doble de viviendas para la misma cantidad de gente. Y también, por supuesto, tenemos que hacer viviendas por causa de un déficit. Y algo que es muy importante entender, a medida que las ciudades son más ricas, el porcentaje de edificaciones distintas de vivienda aumenta como porcentaje del total. En una ciudad más rica hay más edificios para tiendas, para actividades culturales, para restaurantes, en fin, para oficinas, para universidades, etcétera. Entonces, lo primero para que una ciudad quede bien hecha es lograr que crezcan, que se hagan y que crezcan en los sitios óptimos, que crezcan donde debe ser. Y lo segundo es que se reserven los espacios públicos óptimos para hacer vías, parques, edificios institucionales, etcétera. Eh, eh, Aquí, ¿qué hago yo? Aquí estoy. Entonces, la propiedad privada claramente es la mejor manera de administrar la mayor parte de los recursos de la sociedad, pero puede ser un obstáculo para que las ciudades crezcan bien, porque en el caso de la tierra alrededor de las ciudades no funciona el mercado. El mercado funciona, si el mercado del tomate, por ejemplo, funciona porque cuando el precio del tomate sube, la gente produce más tomate y el precio del tomate baja. En el caso de la tierra alrededor de las ciudades, podemos aumentar el precio de la tierra alrededor de la ciudad todo lo que queramos y aún así, pues la oferta de tierra que está cerca a los servicios públicos, al transporte, al empleo, a la educación, no aumenta. Entonces, realmente no hay ninguna justificación para manejar la tierra dentro de un mercado libre. Hay unos pocos dueños de tierras alrededor de las ciudades que se enriquecen sin merecérselo, ¿no? Por cuenta del trabajo de toda la comunidad, pero lo grave no es que se enriquezcan injustificadamente, sino que eso hace que no se pueda hacer la ciudad bien, que no crezca donde debe ser, que no crezca con suficientes vías, con suficientes espacios para parques, etcétera. Entonces hay que, yo estoy convencido que hay que intervenir la tierra alrededor de la ciudad para que crezcan bien las ciudades. Ahora bien, volvamos a la movilidad entonces. Para solucionar la movilidad,
Lo primero que hay que tener claro es que es imposible solucionarla con base en el auto, en el automóvil particular, en los autos. Eso es imposible matemáticamente, eso ya está inventado, ese es un cuento viejo. Y obviamente hacer vías más grandes, contrario a lo que es lo que a la gente inicialmente le parece, obviamente no funciona, porque la vía más grande, más amplia, resuelve el embotellamiento durante unos pocos meses y después se acabó, porque además recordemos que lo que genera tráfico no es simplemente el número de los vehículos, sino los kilómetros. Por ejemplo, un vehículo que recorra 1 kilómetro, pero perdón, 10 vehículos que recorran 1 kilómetro cada uno, generan el mismo embotellamiento, el mismo tráfico que uno que recorra 10 kilómetros, ¿no? Entonces, hacer vías más grandes es un tema que no lo vamos, sería mejor tener más tiempo, pero bueno. Ahora bien, yo estoy seguro que un porcentaje, yo no conozco Santa Cruz, pero yo sospecho que en Santa Cruz menos del 15% de la población hoy se moviliza en automóvil particular. Yo podría apostar que no es más que eso y muy seguramente es menos que eso. Eh, y aún así estoy seguro que ya hay embotellamientos. Entonces, ¿qué tal que fuera el 30% o el 40%? Pues sería un bloqueo total de la ciudad, tan sencillo como eso. Y como decíamos al comienzo, es muy posible que este problema del tráfico se vaya a empeorar y no a mejorar. No muy posible, con absoluta seguridad, ¿no? Pero además es bueno recordar que los problemas de tráfico o embotellamiento son distintos de la movilidad. Todos los ciudadanos de ingresos altos en las ciudades, especialmente del mundo en desarrollo, quieren metros, quieren transporte masivo, todos, pero no tienen la más mínima intención de usarlo. La inmensa mayoría de ciudadanos de ingresos altos en las ciudades del mundo en desarrollo no usan el transporte masivo nunca. Pero además de eso es importante tener claro que el transporte masivo resuelve la movilidad, pero no resuelve los embotellamientos. Muchas de las ciudades que tienen los peores embotellamientos del mundo tienen algunas de líneas muy extensas de transporte masivo, como Bangkok, como Sao Paulo, como Ciudad de México, que tienen unos excelentes redes de transporte masivo y aún así tienen algunos de los peores embotellamientos. Son dos problemas distintos. Entonces, para solucionar la movilidad, quiero aquí señalar, para resolver el problema del tráfico hay solo una solución y es restringir el uso del auto. ¿Cómo? Bueno, restringiendo el estacionamiento de muchas maneras, pero ahora no hay tiempo para eso. Lo primero y más importante para la solución de la movilidad es la estructura urbana. Tener una estructura urbana densa. En una ciudad densa, todos los sistemas de transporte masivo funcionan bien, el BRT, los metros, más aún todos los sistemas sostenibles, la bicicleta, todo. En una ciudad extensa, de baja densidad, tipo Miami o Houston, ningún sistema de transporte sostenible funciona bien. Ni los metros, ni los buses, ni las bicicletas, nada funciona bien. Santa Cruz, así, pues yo una vez estuve en Santa Cruz hace tiempo, pero digamos esta foto de Google reciente, pues se ve que es una ciudad densa, relativamente densa. O sea que es una ciudad donde funcionaría muy bien el transporte masivo. Además, ¿qué es transporte masivo? Transporte masivo no es que tenga ruedas de metal o de caucho, no. Transporte masivo lo que son corredores exclusivos, sin obstáculos para el transporte público y donde no hay otro tráfico, no importa que sean buses, trenes, lo que sea. Además, cada vez más los buses son eléctricos y sin conductor, entonces la diferencia entre los buses y los trenes es cada vez más irrelevante. Por ejemplo, yo vi en Google Earth esta imagen de un barrio en las afueras de Santa Cruz, con una de esas que me parece que las famosas Crystal Lagoons que venden y eso, ¿no? Ese tipo de barrios del suburbio a la gringa, de conjunto cerrado, con toda clase de vías cerradas y demás, totalmente en las afueras de Santa Cruz, dependiente del auto, totalmente, es imposible usar transporte público allá. Obviamente son ciudadanos de ingresos altos. Ese tipo de desarrollo es un desastre para la movilidad. Y obviamente en todas las ciudades de América Latina comienzan a ver este tipo de desarrollos, digamos, a la gringa, a los Estados Unidos, un poco en las afueras,
que puede que produzcan a la gente seguridad y demás, pero para la movilidad son complicadísimos porque es imposible atenderlos con transporte público. Entonces, un buen transporte público tiene características como la siguiente, tiene una alta cobertura. No es hacer una línea de metro, no, es que llegue a todas partes de la ciudad. Y para que llegue a todas partes de la ciudad tiene que tener bajo costo. Si es un sistema muy costoso como el de metro, pues es muy difícil que vaya a muchos lados. Entonces, segundo, tiene que tener integración, es decir, que no es que la gente le toque pagar 4 veces cada vez que cambia de bus o de microbús o de lo que sea, sino que pague una sola vez y con el mismo tiquete pueda cambiar todas las veces. Tercero, que tenga alta frecuencia, que la gente no tenga que esperar mucho. Cuarto, que sea de bajo costo. Para lograr todo eso, se necesita, ya dijimos, primero que todo una ciudad densa, compacta. Ahora bien, para que la ciudad crezca, vuelvo a señalar cómo debe ser y dónde debe ser. Hay que intervenir el mercado de la tierra, pero esa es otra intervención. Ahora no hay tiempo para lo que nosotros hemos hecho. En mis alcaldías yo hice proyectos de vivienda para más de 500.000 personas, interviniendo la tierra. Pero eso es para otra presentación en otra ocasión. Los sistemas férreos son maravillosos, tipo metro, pero tienen altísimos costos de inversión y de operación. Entonces se puede hacer una línea o dos, pero lo que sí les puedo asegurar es que Santa Cruz puede hacer una, dos o tres o cuatro líneas de metro y en los próximos 100 años la mayor parte del transporte público seguirán siendo buses. Londres, que tiene una de las redes más completas de metro del mundo y aún así moviliza 50% más pasajeros en bus que en metro. Entonces, si se quiere tener una alta cobertura, posiblemente es necesario pensar en soluciones con base en buses. Y yo quiero aclarar que yo contraté el metro de Bogotá, la línea de metro que está en construcción, pero también fui el que creé el Transmilenio, que en parte con el modelo de Curitiba, pero le hicimos una serie de ajustes que le dio mucho más capacidad y velocidad, y ahora vamos a hablar de eso. Por ejemplo, en Buenos Aires o en Río, en los últimos 20 años, se han hecho mucho más kilómetros de BRT o sistemas de buses en carril exclusivo que de metro. Y en muchas ciudades del mundo. Yo he trabajado en muchos de estos temas por todo el mundo, pero bueno. En nuestro Transmilenio, por ejemplo, moviliza mucho más pasajeros por kilómetro que los metros de Nueva York o de Delhi, ¿no? Eh, por ejemplo, el Transmilenio tiene 114 kilómetros de líneas y moviliza hoy 2,1 millones de pasajeros diarios. Y hay más de 60 kilómetros adicionales de troncal en construcción, lo que llevará a que se movilicen más de 3 millones de pasajeros día, solamente con unos 180 kilómetros de línea. Para darles una comparación, el metro Nueva York tiene 399 kilómetros y mueve 3,5 millones de pasajeros día, obviamente con un costo gigantesco y con unos subsidios gigantescos, ¿no? El Transmilenio, repito, que va a mover con 190, 180 kilómetros, va a mover 3,1 millones, muy parecido al metro de Nueva York. Entonces, estos no son sistemas inferiores necesariamente, son distintos y obviamente son más asequibles. Yo sinceramente pienso que como son mucho más baratos, mucho más económicos, cuestan 10, 15 veces menos que una línea de metro, no solo de hacer, sino también son mucho más económicos de operar, pues es más fácil tener una cobertura que vaya a más sitios de la ciudad. Hoy Transmilenio moviliza hasta 75. Bueno, Transmilenio pues es el sistema de BRT que tenemos en Bogotá, que le pusimos ese nombre cuando lo hicimos nosotros en mi primera alcaldía. Transmilenio moviliza hasta 75.000 pasajeros hora sentido. Eso es más que todos los metros del mundo, excepto tal vez unos 4 o 5. Eso es algo muy gigante, pero obviamente eso no es lo normal en todas las troncales, pero llega hasta esa capacidad. Entonces, yo diría que la movilidad, más que un tema, más que un desafío de ingeniería o de recursos, es un desafío de diseño urbano y de equidad. Equidad en el transporte que implica, por ejemplo, que un bus con 150 pasajeros, pues tiene derecho a 150 veces más espacio en la carretera, en la vía, que un carro, que un auto con uno.
Pero obviamente lo que pasa es que los que se movilizan en auto tienden a tener todo el poder económico y político en una sociedad. Entonces es difícil enfrentarse. Si ustedes me excusan 3 segundos, voy a prender una luz porque yo estoy aquí al atardecer y ya está oscureciéndose y de pronto ya no me están viendo tan bien. Ah, pero igual ustedes no me están viendo en la pantalla mía. O sea que no importa, sigo. Eh, Esto es Transmilenio en funcionamiento, por ejemplo, solamente. Yo diría que es un símbolo de democracia. Además de que funciona, pues es un símbolo de democracia y de construye igualdad, porque mientras que los autos de lujo pueden estar en un embotellamiento que no se mueven, el sistema de transporte masivo les pasa al lado. No les pasa por allá debajo de tierra, no, les pasa al lado, mucho más rápido. Entonces es un símbolo de democracia en funcionamiento, yo llamaría. El Transmilenio de Bogotá está movilizando más pasajeros hora sentido o más pasajeros kilómetro, que no es muy técnico hablar de eso, que todos los metros en Europa, ¿no? Este es el Transmilenio en funcionamiento. Es importante ver este sobrepaso en la estación. Es muy importante porque hay buses que paran en todas las estaciones y hay otros que son buses expresos. Esto le da mucho más velocidad y mucho más capacidad. Y por supuesto, más velocidad implica más capacidad y menos, en fin. El BRT es la forma más eficiente de utilizar el espacio vial escaso. Un carril de BRT moviliza aproximadamente lo mismo que 40 veces más pasajeros que un carril de autos. Y si hay embotellamiento en la vía, que es lo más normal en las vías urbanas, entonces moviliza hasta 80 veces más que un carril de autos. Entonces, yo he trabajado en muchas partes del mundo. Y en muchas fracasan los sistemas de BRT por muchos errores y por deficiencias gerenciales. Entonces, es un sistema que parece muy sencillo y obviamente es mucho más económico que un metro y en temas de ingeniería es más sencillo, pero hay que hacerlo bien. Hay muchos que han fracasado, como en Delhi, en India o incluso aquí en Colombia. El que se hizo en Pereira, por ejemplo, fracasó, mientras que en otras ciudades colombianas ha funcionado bien. Entonces, ahora bien, yo diría que es un tema político también. Yo diría que en términos de transporte, una buena ciudad no es una en la que aún los pobres se movilizan en auto, sino una en donde aún los ricos se movilizan en transporte público. Pero bueno, las autopistas urbanas, mucha gente quiere hacer autopistas por la mitad de la ciudad. Yo diría que son como ríos venenosos, porque los seres humanos no pueden caminar al lado de ellas, no pueden pasarlas a pie, en fin. En cambio, una avenida puede tener muchos carriles para automotores y mejora el entorno. ¿Cuál es la diferencia entre una avenida y una autopista? Esta es una autopista. ¿Quién quiere vivir al lado de eso? O estar cerca. Eso es inhumano. Destroza la calidad, el ambiente a todo su alrededor por cientos de metros alrededor. En cambio, este es uno de los espacios más atractivos del planeta, que es la Avenida de los Campos Elíseos en París. Fíjense que no es una vía peatonal, es una vía que tiene 10 carriles para autos, pero es un sitio muy atractivo y que genera mucho valor. ¿Por qué? ¿Qué es la diferencia entre la autopista y la avenida? Pues básicamente que la avenida tiene semáforos, la avenida tiene árboles, la avenida tiene veredas amplias como estas, y entonces obviamente esto es uno de los sectores más atractivos desde el punto de vista turístico del mundo, y además es un sitio que genera valor y demás. Y la verdad es que una avenida, curiosamente, moviliza un número relativamente similar de vehículos al de una autopista urbana. Entre otras porque las autopistas urbanas siempre se embotellan. Todas las autopistas urbanas se embotellan, todas. Eh, en Shanghái o en Houston o en todas partes. Entonces, pero si hay autopistas, lo mínimo desde el punto de vista democrático es que estas deben tener transporte público. En América Latina, para no mencionar ciudades, hay varias ciudades, hay muchas vías, hay muchas ciudades que tienen autopistas donde no hay transporte público. Eso a mí no me parece muy democrático que digamos. Ahora bien,
en mi primera alcaldía en el 98 comenzamos a hacer ciclorrutas. Aquí las llamamos ciclorrutas, pero pues ciclovías, en fin. Bogotá hoy es la ciudad de América con más viajes en bicicleta, más de 880.000 viajes diarios, aunque en Bogotá llueve mucho y es una ciudad que tiene pendientes. Esto es significativo porque sin contar los viajes a pie, esto es 10,2% de los viajes de Bogotá que hoy se hacen en bicicleta. Entonces, este es un tema interesante. Construye igualdad, muestra respeto por el ciudadano bajo recursos. En Bogotá hay como unos 800 kilómetros de ciclorrutas. Eh, Esto es un tema interesante que les voy a proponer a ustedes así como a mano alzada. Miren esto, cuando la ciudad iba a crecer en mi primera alcaldía, decidimos hacer esta especie como de autopista para bicicletas de lujo, incluso con cables soterrados para peatones y para ciclas, donde sabíamos que la ciudad iba a crecer hacia el futuro, ¿no? Y efectivamente, esto miren, cuando este para mí es una foto que me da mucho orgullo porque, miren, este eran los barrios muy pobres, muy informales, que ya obviamente no son así. Pero, por ejemplo, aquí teníamos una vía de lujo para los peatones y los ciclistas, y los autos, que eran de una minoría de ingresos más altos, iban entre el barro, no tenían pavimento. Primero hicimos veredas y primero hicimos esta infraestructura peatonal y después sí se pavimentaron las vías para los autos. Gabelitos. Entonces, esto es la vía ya como quedó una vez que la ciudad creció, quedó así. Creció alrededor de esto. Algo así es lo que yo creo que se puede hacer al borde de Santa Cruz, como les voy a proponer ahora. Miren esto. Eh, entonces, miles y miles de personas van por ahí todos los días. Hoy en Bogotá tenemos más de 110 kilómetros de que yo llamaría de autopistas para bicicletas o parques lineales, que como estos, ¿no? Eh, Y entonces la gente puede atravesar muchos kilómetros en bicicleta sin tener autos a los lados. Es interesante. Eh, y, y acá yo les iba a proponer así a mano alzada, sin nada pensado, algo para Santa Cruz. ¿Qué tal hacer una megavía peatonal de 120 kilómetros, sombreada por árboles, bordeando la actual Santa Cruz? Esto no es algo del otro mundo. Y esto, obviamente, la ciudad crecería después más allá de esta vía, y entonces esta dejaría de ser una vía en el borde y quedaría en medio de la zona urbana. Y es algo perfectamente posible si lo planean y lo deciden. Ni siquiera hay que hacerle toda la pavimentación en una primera etapa. Miren, esto es lo que yo tomé de Google Earth de Santa Cruz. Entonces, ¿qué tal una vía así, donde está el rojo, que sea una vía peatonal alrededor de Santa Cruz, una megavía de bicicletas y peatones, sombrada por unos árboles muy hermosos, ¿no? Serían 120 kilómetros aproximadamente o más, algo así por el estilo. Y esto sería una revolución, cambiaría totalmente el carácter de la ciudad, la manera de vivir en Santa Cruz y demás, y es mucho más económica que muchas otras cosas que se hacen, mucho más. Y en lo que está en ese cuadrado, recuadro verde que ven ahí dentro no conozco Santa Cruz y de pronto estoy diciendo alguna burrada. Pero, por ejemplo, por alguna razón, ustedes han reservado eso, un montón de terrenos agrícolas ahí, en la mitad de la ciudad, y eso ahí también, obviamente, se puede hacer un parque maravilloso, ¿no? Pues comprándole, obviamente, como tenemos que hay democracia, pues se le compra a las buenas o a las malas, a los propietarios, para hacer ese parque. Ahora bien, como ven, por el borde del río también habría la vía peatonal. Y ese río yo creo que se podría adecuar, se le podría hacer incluso un terraplén, un borde, se podría volver casi que una laguna de 20 kilómetros que tenga unas compuertas para que cuando haya lluvias y demás y se crezca, pues que se abren las compuertas y sale el río, no se tranca. Y podría tener todo un borde peatonal maravilloso, este lago largo, este lago alargado que se haría por el borde. Eso como tenemos aquí estudiantes, que seguramente algunos de los estudiantes que están en esta charla de pronto van a ser alcaldes de Santa Cruz y demás, es el tipo de proyecto que me parece interesante.
Entonces, este es el parque que estábamos hablando, que yo veo dentro del Google Earth de Santa Cruz, que hoy es agricultura, pero que podría ser un parque, el Central Park de Santa Cruz, absolutamente maravilloso. Incluso se puede comprar, casi que sale gratis, si nosotros tenemos que se autorizan edificios de 20 pisos en el borde del parque y a cambio de esa licencia, pues se cobran unos derechos y demás y con eso se puede comprar la tierra. Pero ahora no hay tiempo de entrar en en esos detalles. Adecuar los 20 kilómetros del río Piraí por el borde de Santa Cruz. ¿No? Los frentes de agua tienen un potencial enorme para producir igualdad y felicidad. Miren esto en todas las ciudades del mundo donde hay, y esto es de los últimos 80 años, antes eso no existía, esto es menos, 50 años, esto es en Nueva York. Miren cómo esto es maravilloso, allá van los ricos, los pobres, y Santa Cruz podría tener 20 kilómetros, y el río podría hacerse, como les digo, con una represa, podría ser un lago maravilloso, 20 kilómetros de largo por el borde de Santa Cruz. Los frentes de agua se pueden convertir fácilmente en sitios que atraigan ciudadanos de todos los niveles de ingresos. Esto es en Suiza, ¿no? Pero ahora bien, eh, termino entonces. Ustedes están haciendo un plan. Es muy importante tener un plan. Pero el plan debe tener proyectos, proyectos. No puede ser el plan. A mí lo que me dicen es que ustedes están haciendo un plan o trabajando en un plan, lo que sea. La otra cosa que creo yo es que hay que definir muy bien las metas y cómo es la gerencia para lograr los resultados. Porque ideas hay muchas, pero gerencia y lograr las cosas es que de hablar a hacer es una enorme diferencia. Y ya terminé, y entonces ahora sí salgo a quitar el modo presentación y hacemos unas conversación. No sé cómo hago para quitar esto ahora, espérese a ver. Eh, Muy bien. Un saludo, arquitecto Prado. Saludo. Bueno, ya después está Entonces, encendiendo la luz para verlos, para que me vean, mejor no dicho. sé, no sé si Eh, tienen alguna pregunta, por favor. Obviamente estuve corriendo mucho, pero espero que haya quedado algunas ideas del tema. No se lo escucha, arquitecto Prado. Uno siempre se olvida de conectar el micrófono. Muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Es muy útil para nosotros. Estamos justamente en una fase de inicio, de reinicio de la ciudad, después de un periodo bastante negro que hemos tenido. Y es el momento justamente de recibir y de conocer iniciativas nuevas, ¿no? En el tema de la movilidad urbana, yendo ya al detalle, quería yo preguntarle cómo han hecho en Bogotá para resolver el problema de los que administraban el transporte público, que como aquí me imagino eran sindicatos, eran empresas informales, se sentían dueñas de las rutas, aquí ellos dicen que son dueños de las líneas, ¿no? Y son dueños de las calles, y ellos mismos diseñan también sus recorridos, y son totalmente informales, y obviamente que el BRT en su primera fase, entre otras cosas, ha fracasado aquí en Santa Cruz porque no ha encarado el problema de cómo resolver este problema de los actuales dueños del transporte público, porque los que se sienten dueños y no aceptan ningún cambio son justamente lo que llamamos los transportistas, ¿no? ¿Cómo han encarado? Pero me imagino que en Bogotá debe haber habido un problema parecido como típica ciudad latinoamericana. Aquí quizás el caso es más grave, pero ¿cuál puede ser la estrategia para poder negociar un sistema nuevo con gente que no quiere cambiar y que se siente dueña de las vías y que además, entre otras cosas, les rinde mucho dinero? Esa sería mi pregunta. Sí, me encanta. No, por eso yo creo que la experiencia que tuvimos, ese proyecto del Transmilenio, lo hicimos, realmente lo concebimos en mi primera alcaldía y lo implementamos. Y era dificilísimo. Y además yo he trabajado en muchos de estos temas en muchas ciudades del mundo exactamente por eso, porque está el tema político de cómo se maneja eso.
Nosotros teníamos miles, miles de transportadores informales, eran miles. Además era lo que llamamos en unos buses pequeños, no eran microbuses, no eran buses, pero, y además no tenían, era un sistema con escalera, ¿no? No, no es como ahora que se suben al nivel, que la estación entran al mismo nivel. Por primera vez con Transmilenio alguien en silla de ruedas o con un coche de bebé pudo acceder al transporte. Antes no podía, alguien en silla de ruedas no podía acceder al sistema de transporte, estaba encerrado en su casa. Eh, entonces, había miles y tenían un poder político infinito. Como dice usted, ellos paraban la ciudad y paraban el país porque tenían sus socios en otras ciudades colombianas. Entonces eran decenas de miles. Entonces es todo un proceso digamos, yo diría, de negociación con zanahoria y garrote. Eh, por un lado, eh, nosotros los invitamos a ser ellos, a que vinieran a ser los operadores del nuevo sistema. Ese es un sistema público, la empresa es pública, pero los dueños de los buses y de las empresas operadoras son buses privados. A mí me parece que es un desastre las empresas públicas. La general, lo que es el público en nuestras regiones, en el mundo entero, casi es infinitamente ineficiente. Unos sindicatos abusivos se apropian de eso, termina con unos costos infinitos. En fin, en Bogotá había habido una empresa pública de buses y había sido un desastre total de una ineficiencia infinita, unos sindicatos abusivos. Entonces, eh, nosotros invitamos a los privados a que entraran a convertirse en operadores y aún es decir, nosotros licitamos por entre 10, periodos entre 10, 15 años. En este momento hay muchas empresas, porque no es solo una empresa la que opera los buses. En diferentes rutas, a medida que hay más y más troncales, puede haber varias empresas o puede haber una empresa que tenga varias rutas. Eh, y todo es subcontratado con privados, incluso el recaudo del dinero, en fin, todo eso. Entonces, eh, para la licitación también se daban puntos, ganaba en uno de los procesos de licitación, tenían puntos adicionales los que vinculaban para ganar la licitación a transportadores informales, de los que eran transportadores informales, porque a medida que nosotros íbamos ampliando, íbamos chatarrizando los buses, nosotros no permitíamos que se quedaran con los buses. Entonces los derretíamos, es decir, los mandábamos a una siderúrgica que los derritieran, a que los desbarataran. No es que quedaran por ahí. Eh, pero fue un proceso. Entonces, muchos de los que entraron al proyecto, de estos empresarios que tenían un sistema semi-informal realmente, pues les fue muy bien y se volvieron muy ricos, ¿no? Incluso algunos de ellos terminaron operando sistemas de transporte en otros países y demás, los que eran los informales, ¿no? Entonces, ese es un proceso, digamos que es un proceso de negociación, pero la otra cosa es que complementariamente el sistema tiene que estar muy bien hecho para que funcione bien. Por ejemplo, un problema que ocurre con frecuencia es que los propietarios de carro y demás, que equivocadamente creen que el BRT les va a quitar espacio y más, porque curiosamente, cuando tenemos dos o tres carriles en cada dirección, el BRT libera más espacio para para los autos de lo que les quita. Pero ese es un tema, ahorita no hay tiempo, pero el punto es que en algunos sitios, como los que tienen autos son los que tienen el poder económico y político, presionan para que no se haga el BRT en las vías de más tráfico o las que ellos más usan. Entonces lo mandan a otros lados, a otras rutas, 2, 3 cuadras más allá, y entonces allá no funciona. Entonces, hay muchos detalles del BRT que tienen que tenerse en cuenta para que funcione bien. Entonces, tienen que ser las dos cosas, negociar porque si a la vez tenemos un problema doble, de que el BRT que se hace no está funcionando bien y además está la presión de los transportadores que todavía no están todos incluidos en el sistema, pues esa es la combinación perfecta para que sea un desastre, ¿no? La tormenta perfecta. Se necesita que se haya hecho una buena negociación, no digo que los transportadores informales vayan a poder ser todos socios del nuevo sistema,
ni tampoco son dueños mayoritarios necesariamente de las empresas, aunque muchos sí se organizan y se vuelven una empresa, eh, pero, pero, pues eso fue lo que nosotros hicimos y funcionó bastante bien. Incluso es interesante si ustedes lo van a hacer, incluso pues hasta yo algún día pudiera ya ayudarles con ese tema, pero podemos mandar allá gente o llevar a algunos de los transportadores o ex informales que se volvieron empresarios importantes en Colombia y que pueden contarle allá a los informales cómo les fue a ellos. Ujú. Gracias. Aló. Hola, hola. Sí, sí, sí. Sí, Sí, muy continúa. buenas. Gracias, gracias, Jorge Alonso. Gracias a Enrique por la charla. Yo hablo de Cochabamba, una ciudad que tal vez está pasando por unos problemas un poco más complejos incluso que Santa Cruz en términos de movilidad urbana y, por supuesto, de la utilización del transporte público. En Bolivia nosotros no tenemos un sistema de transporte, tenemos medios de transporte y lamentablemente estos medios son medios privados de uso público y caracterizados por una miniaturización del transporte. La pregunta que yo tengo en este sentido es el siguiente. ¿Cuáles fueron los criterios que utilizó en su momento cuando usted era alcalde cuáles son los criterios más importantes para la formulación de una política de transporte que realmente era muy importante plantear más allá simplemente de la implementación de un BRT? Y por otro lado, al decir que nosotros no tenemos un sistema de transporte y solo tenemos medios, ¿cómo en Bogotá, si es que lo tienen, cómo pudieron lograr generar una multimodalidad o una intermodalidad, por lo menos en Bogotá? Eso. Bueno, inicialmente no hicimos todo el sistema integrado, sino se hicieron primero unas primeras troncales. El criterio, obviamente, lo que yo digo es que el criterio fundamental es un criterio democrático, ¿no? Aquí claramente tenemos que partir del supuesto de que el interés general prevalece sobre el particular. Es decir, el de toda la población sobre los transportadores informales, el de las mayorías que se movilizan en transporte público sobre los que van en auto particular. eh, entonces, claramente, como digo, un autobús con de estos buses grandes que nosotros estamos operando ahora biarticulados, son buses que tienen capacidad para 200 pasajeros cada uno. Pues un bus de esos tiene derecho a 200 veces más espacio en la vía que un carro con uno, tan sencillo como eso. Entonces es una pelea política. En algunos casos, me acuerdo, en el centro de Bogotá había una vía eh, que es la Avenida Jiménez, donde a mí me dijeron, no, es que esa vía es muy estrecha, por ahí esa vía es demasiado estrecha y ahí no cabe el BRT. Y yo dije, sí, señores, tienen toda la razón, la vía es muy estrecha, entonces lo que no caben ahí son los autos particulares, ¿no? Porque claramente, entonces es un problema político, democrático, aunque vuelvo a insistir, lo que uno nunca debe nunca debe caer es en la tentación de que eso sea un sistema de propiedad del gobierno. Eso es un desastre, eso se llena de sindicatos, de ineficiencia. Debe ser contratos a cierto número de años y demás con privados y cada tanto, cada 10, cada 15 años se hace una licitación adicional y demás. Entonces, algo que es muy importante, lo que usted mencionó, el tema de la integración. Hoy en Bogotá está totalmente integrado. La gente, digamos, eso es raro en muchas ciudades del mundo. Nosotros aquí en Bogotá, en cualquier sitio de la ciudad, la persona puede tomar un bus y con ese mismo tiquete que paga puede cambiar todas las veces que quiera, puede cambiar todas las veces que de bus, puede cambiar una, dos, tres, cuatro veces. Tenemos, por ejemplo, un sistema de cable y hay dos cables más en construcción y los ciudadanos de algunas partes altas los bajan en el cable y con el mismo tiquete que pagan para el cable cambia el bus, cambia el otro bus, etcétera. Ahora en el año entrante entra en operación la línea de metro y también hace parte del sistema integrado. Entonces la gente puede cambiar del cable al bus, del bus al metro, en fin, lo que necesite, ¿no? Entonces, obviamente no es un sistema que cubra costos, pero realmente con la tarifa que se tiene, el costo del sistema en la troncal, en el carril exclusivo, en el BRT, está muy cerca de cubrir el costo, lo que genera unos costos adicionales altos
es los buses que van en las vías normales, porque obviamente son mucho más ineficientes, tienen menos capacidad, van más lento, en fin. Entonces, y obviamente el sistema poco a poco ha ido extendiéndose. No es que tengamos nosotros todos los kilómetros que tenemos en el primer día. Claro que Bogotá es una ciudad grande, es como cuatro veces Santa Cruz. Pues no sé en Cochabamba cuál es la población exactamente, pero, pero 650.000 habitantes. sí, es algo que yo lo que creo es que lo importante es hacer una primera troncal bien hecha, ¿no? Y obviamente hay muchos problemas, como hablamos, políticos, técnicos, gerenciales. eh, Yo creo que incluso pues es más fácil ahora porque ya hay otros sistemas que están funcionando, ¿no? Entonces, no hay ninguna razón para que pueda funcionar el sistema en otros países, en otras ciudades y allá no pueda funcionar. Entonces, obviamente tiene que haber una decisión política también porque hay muchas veces que los gobernantes lo que quieren, no quieren gobernar, sino quieren solo ser reinas de la simpatía, ¿no? Ujú. Y no quieren tomar decisiones difíciles, y no quieren pelear con los ricos, y no quieren pelear con, o decir, no los ricos, no quieren pelear con los que tienen auto, o no quieren pelear con los que eh, son los operadores del sistema informal, entonces quieren ser, entonces así no se hace nada. Hay que asumir algunos costos, porque ahora bien, yo creo que el sistema le mejora las condiciones a todo el mundo, mejora las condiciones a los informales, a los formales, a los que van en auto, pero obviamente sobre todo a las grandes mayorías de la población, eso sí es clarísimo, pero obviamente es un tema político de comunicaciones, hay que hacer hasta lo infinito para persuadir. Lo que pasa en política, mi experiencia es que eh, la mayoría que va a ser beneficiada por los proyectos generalmente permanece silenciosa, no dice nada. En cambio, la minoría que por una razón u otra, ya sea justificada o no, se opone, es extremadamente eh, vocal y beligerante y agresiva a veces y demás. Entonces, pues siempre es difícil. Si uno lo que quiere es hacer algo que no vaya a tener conflicto, entonces sí es muy difícil. Y yo diría que eso es con todos los temas de la ciudad, no solo con el sistema. Si queremos tener veredas y donde hoy los carros están estacionándose, pues es una pelea durísima, quitarlos y los autos, en fin, siempre, casi la mayor parte de las cosas que hay que hacer yo lo que les decía ahora, si hablamos de estos proyectos, pero de todo este terreno que entra hacia la mitad de Santa Cruz, queremos volverlo un gran parque, pues seguramente hay unos propietarios ahí demás que no van a querer y que seguramente creen que se han enriquecido mucho con la valorización de esos terrenos y demás. Y entonces, pues no va a ser fácil la batalla, pero yo creo que estos son básicamente unos principios democráticos de batalla. Gracias. ¿Alguien más? Luis Eduardo Martínez. Desde su punto de vista, señor Enrique Peñalosa, ¿qué pudiéramos ver con relación, cuáles son los desafíos que tiene Bogotá? Ahora Santa Cruz, que tiene es una metrópoli de 3 millones de habitantes. eh, por ejemplo, tenemos grandes desafíos, recién tenemos la segunda vuelta con relación a la parte política, recién hemos elegido alcalde y sin embargo hemos definido algunos lineamientos estratégicos hace un par de años en la planificación metropolitana planteada de la sociedad civil, que en el caso de Santa Cruz, la sociedad civil es muy importante y es bien activa. Aquí está el arquitecto Prado, que es director del Centro de Desarrollo Urbano Regional y han estado elaborando diferentes propuestas. Nosotros hemos estado coordinando algunas actividades hace un par de años con el profesor Ortiz, que estuvo por Santa Cruz el 2022 y definimos algunos lineamientos estratégicos como el hub de Virubiru, el tren de cercanía, el sistema logístico industrial, el capital humano, también el tema del sistema gris, el sistema verde, el centro histórico. En ese sentido,
En estos 5 meses que estamos en el gobierno departamental, hemos activado la comisión de planificación, que están en el marco de una ley departamental Santa Cruz Metrópoli. También hemos, estamos creando una comisión técnica de gobernanza de la salud metropolitana también, porque el tema de la salud ha estado bien descuidado. eh, y hay un plan maestro para el transporte elaborado por la cooperación del Japón, ¿no? Entonces, sin embargo, tenemos una dirección de asuntos metropolitanos que se creó a través de de esta ley 187, pero que no tiene la fuerza todavía suficiente para poder afrontar los grandes desafíos por la crisis institucional, económica que está pasando el gobierno departamental en este sentido, ¿no? Entonces, ¿qué usted recomendaría para Santa Cruz en esa visión metropolitana que les comento, planteada desde los colegios profesionales, la sociedad civil, en este sentido, ¿no? Eh, Don Jorge Alonso, mire, yo sobre eso hay varias cosas que alcanzo a comentar. Primero, eh, yo lo que diría es que no sé cómo funciona el gobierno allá, no sé cómo si qué tanta autonomía tenga la alcaldía o la gobernación o si más bien es el gobierno nacional, no sé qué tanto presupuesto tiene. Entonces no tengo muy claro eso, entonces es difícil para mí decir. Lo que sí es cierto es que donde sea que está la decisión, tiene que haber alguien dispuesto a impulsar y a sacar esto al otro lado. Segundo, hay un desafío gerencial. Tiene que haber gerencia. Es que ahí yo incluso, buena parte, la mitad de mis asesorías son sobre el tema gerencial, de liderazgo público, cómo lograr resultados. Y para lograr resultados podíamos hablar de muchos temas, de cómo se logran, pero básicamente para comenzar, pues lo que yo les mencionaba a lo largo de la presentación una vez o dos, hay que definir proyectos, proyectos. Y el proyecto tiene que tener, por ejemplo, un gerente de proyecto. Es un tema largo y cómo hacemos, pero eso no puede ser el secretario de movilidad, no puede ser el encargado de hacer el sistema BRT, ¿no? Porque él tiene muchas otras, demasiados temas. Segundo, no sé qué tanta autonomía tenga la alcaldía. Yo, por ejemplo, cuando yo estaba peleando con con los transportadores informales y armaron un paro que todo el país estaba paralizado, a mí el presidente, en esa época era el presidente Pastrana aquí, me llamaba a la casa, me llamaba a toda hora, me llamaba que se diera, que se diera. Y yo le dije, no, ninguna posibilidad, presidente, ninguna. Aquí pueden hacer lo que quieran y yo no sé. Pero yo tenía autonomía. El presidente no tenía ninguna posibilidad de exigirme a mí que se diera. Entonces yo tenía esa posibilidad. No sé cómo digo, no sé quién manda ya, pero el que manda, el que sea que decide y el que tiene el poder, que tenga claro que va a dar unas batallas, hay que hacerlo bien, vuelvo a decir. Pero si uno tiene la claridad de que lo ha hecho bien, con los mejores expertos y asesores y demás, pues hay que estar dispuesto a dar las peleas. Y obviamente hay que hacer todos los esfuerzos en comunicación, en persuasión, en fin, en eso también para minimizar el conflicto al máximo, obvio. Por ejemplo, usted menciona algo que a mí me parece que, dos cosas que me dejan un poco preocupado. Yo, por ejemplo, le tengo una enorme desconfianza a JICA, a los señores expertos de JICA. JICA en todas partes donde yo he visto proponen dos cosas que me parecen terribles. Claro que eso hace rato. Propone siempre sistemas, autopistas, propone autopistas urbanas, lo que me parece a mí un desastre total, que hacen daño, no resuelven los temas, en fin, entonces hay que tener mucho cuidado con JICA. Y fuera de eso proponen trenes y metros, siempre, ¿no? Entonces, ojo, mire, yo lo que creo es que hay que tener, por ejemplo, usted me dice que hablan de un tren de cercanías, peligrosísimo. Aquí también está de moda y ahora quieren hacer unos trenes de cercanías y no sé qué. Miren, yo les cuento casi es que yo no sé qué tan, estamos como escasos de tiempo, pero en 1940, en 1900, y yo vuelvo a decir, yo contraté el Metro Bogotá, pero en 1940 en todas las ciudades del mundo con más de 100.000 habitantes había tranvías, en todas. Y los tranvías se identificaban como un sistema para pobres, atrasado, obsoleto, malo, ¿no?
Y es que los buses, curiosamente, aparecieron mucho más tarde que los carros. Los carros desde 1900, 1905 ya empezaron a salir en grandes cantidades. En cambio, los buses, por varias razones que no alcanzo a explicarles aquí, no hay tiempo, solo salieron mucho más tarde. Y cuando aparecieron los buses eran lo sexy. Los buses eran lo moderno y en cosa de 5 o 10 años quitaron los tranvías de todas las ciudades del mundo. Estoy seguro que allá en Bolivia había tranvías por lo menos en unas 2 o 3 ciudades. Bueno, y los quitaron en todas partes, pero eso fue en Estados Unidos, en Europa, en todas partes, porque era la moda. Era la moda. No, aquí no podemos seguir actuando en lo que está de moda. Ahora bien, si quieren actuar con base en la moda y lo que es emocional, pues tómenla, pero yo solamente lo que les recomiendo, si van a tomar decisiones racionales, inteligentes, ¿no? Por ejemplo, los trenes de cercanías, primero que todo, eh, esos trenes de cercanías tienen un costo relativamente bajo de inversión, pero un costo gigantesco de operación. Un costo gigante. Porque hay que recordar que es que los sistemas férreos, el principal costo de un sistema férreo es la depreciación. Es la depreciación. Entonces hay que tener bien calculada la depreciación, que es gigantesco. Entonces, yo podría apostar que un tren de cercanías de esos no tiene un costo inferior a unos $6 por pasajero si uno incluye los costos que deben ser, ¿no? Pero fuera de eso, el costo urbanístico. Aquí tenemos, me dicen arquitectos, arquitecto Prado, por ejemplo. Un tren, ¿qué requiere? Un tren requiere un muro o una cerca de lado y lado. Es decir, ustedes ven que en ninguna ciudad civilizada, en ninguna ciudad densa del mundo que sea medianamente avanzada, ustedes tienen sistemas férreos en superficie. ¿Por qué? Porque eso es partir la ciudad en dos, es ponerle una cerca, ¿no? De lado y lado. Hoy, donde sea que tienen la línea de ferrocarril abandonada, donde quieren poner el tren de cercanías, que es donde lo que yo supongo que pasa, como pasa en tantas ciudades del mundo, ¿no? Entonces, seguramente la gente está pasando, caminando encima de esa línea de ferrocarril y demás. Donde ustedes pongan ese tren de cercanías, ustedes van encerrando a la gente. Y como nadie pasa, comienzan a botar basura ahí, a fumar marihuana, a reciclar y demás. Y entonces se desvaloriza todos los alrededores de la línea férrea. Urbanísticamente es un desastre total. Parte la ciudad en dos, ¿no? Entonces, tiene unos costos altísimos, no tiene ninguna flexibilidad. Incluso si tienen el espacio para la línea férrea, es mucho mejor poner un sistema de buses, un sistema BRT en ese corredor. O por lo menos, ¿por qué no lo miden matemáticamente? Hagamos la comparación. Comparemos el costo de inversión, el costo de operación, el impacto urbano, la flexibilidad, porque si es un sistema con base en buses puede salirse de esa ruta. Incluso los buses tenemos en muchas ciudades del mundo, incluso en Bogotá, algunos buses que operan en troncal, con puerta a la izquierda, que opera con base en las estaciones y con base en recoger gente en la calle, con una vía ordinaria, con puerta a la derecha con escalera, como un bus normal, tradicional. Entonces, eh, eh, hay que medir con mucho cuidado, porque se toman muchas decisiones emocionales. Yo podría apostar de 10-1 a que cuando escogieron el famoso tren de cercanías para el plan del que me habla, no se hizo un estudio de costo-beneficio comparativo con un sistema de poner buses ahí, ni en términos de capacidad, ni de flexibilidad, ni de costo de operación, ni de nada, sino porque eso es lo que parece que es moderno y correcto, y entonces políticamente es sexy. Pero eso es mi recomendación respetuosa. Excelente, señor Enrique. El arquitecto Prado tenía aquí una pregunta. Comentarle la propuesta que nos hace sobre el río Piraí. Nosotros lo tenemos previsto como, se había previsto inicialmente como peatonal, ciclovía, ¿no? Y así ha sido visto, pero hay un debate muy, muy importante y fuerte, porque la otra propuesta que hay es una autopista para tráfico pesado, bordeando el río. Hay los diseños, los he visto, y bueno, el problema es que quién va a tener más fuerza ahí para tomar la decisión, porque quienes proponen la autopista evidentemente van a valorizar mucho ciertas zonas, ese es un movimiento económico muy fuerte.
Y en ese debate estamos en este momento, No, entre la mire, me autopista encanta. que va a separar el... ¿Ah? Tienen que leer mi libro, porque ahí le dedico un buen capítulo, un buen pedazo a todo el tema de los frentes de agua urbanos. Entonces, eh, yo les podría ayudar mucho ahí. Entonces, eh, primero que todo, durante siglos, casi que miles de años, los frentes de agua fueron los peores sitios de las ciudades. Eran las zonas donde vivían los pobres, no tenían servicios y como durante miles de años las ciudades no tenían alcantarillado, entonces el alcantarillado rodaba prácticamente en superficie, ya sea en Roma, que iba al Tíber, en París, en todas partes. Entonces la gente, eso eran las zonas más, cuando el río se crecía, se inundaban, eran barro, era prostitución, era criminalidad, eran enfermedades. Lo peor de las ciudades eran los frentes de agua, ¿no? Porque eran además el sitio donde llegaba el alcantarillado, era lo peor, era lo que no valía nada. El tema de los frentes de agua es una cosa muy nueva de los últimos años. Solo comenzó a haber buenos sistemas realmente de alcantarillado hacia el siglo XIX, hace nada. Y luego en la mayoría de las ciudades, pues seguramente todavía ustedes ni siquiera tienen, todavía en Bogotá no hemos terminado de hacer el tratamiento de las aguas hervidas, muy seguramente ustedes tampoco, no sé dónde las echan, pero en todo caso, el cierto es que después, ¿qué pasa? Cuando lograron resolverse el tema del alcantarillado, entonces llegaron los ingenieros, ¿no? A poner las vías por ahí. Entonces a los ingenieros les encantaba poner rutas de tren o vías en los frentes de agua. ¿Por qué? Porque cuando hay un frente de agua, tiene una ventaja maravillosa para los ingenieros y es que son unas rutas que no tienen intersecciones, ¿no? Es distinto porque es una ruta rápida, no tiene intersecciones, es una ruta rápida y donde falta espacio, pues hacen un relleno en el río, rellenan un poco y listo y se rellena y demás. Y entonces después se dieron cuenta que eso era un error monumental, monumental. Se dieron cuenta todo el mundo que ese había sido el gran error. Y incluso en los años 60 cometieron un error monumental en París, que fue que el presidente Pompidou en Francia puso la autopista junto al río Sena. Un error monumental. Y entonces, hasta hace poco, eso incluso no lo incluyo en mi libro, pero sí digo que hay que volverlo peatonal, lo digo en mi libro, pero no lo, creo que lo digo. Pero ahorita la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, en los últimos 5 años, volvió peatonal, lo que era la autopista junto al río Sena, la volvió peatonal. Pero esta ha sido la historia. Yo hablo de muchos casos donde esto ha sido así, muchos casos donde han quitado las vías y se han arrepentido de todo, de haber cometido ese error, ese sacrilegio de haber puesto una vía junto al frente de agua. Esto es un sacrilegio, pero lo peor es que yo no sé si me pareció entenderle de que eso, ellos creían que eso valorizaba la tierra alrededor. No, eso la desvaloriza terriblemente una vía de esas. En cambio, hacer un frente de agua peatonal maravilloso. Más aún, lo que yo sí propondría es que al río se le puede hacer una inversión porque el río que veo que tienen ahí es un río Pando, que no tiene mucha profundidad y tiene como mucha roca y demás. Entonces, obviamente me imagino que en época de lluvias debe ser gigantesco y hay unas crecientes gigantes, ¿no? Pero se podría hacer una laguna, un lago ahí. Se hace en la parte de abajo, se hace un terraplén, o se pueden hacer varios a lo largo, dos o tres, un terraplén, y se hace una especie como de lago con un borde duro y una vía peatonal y se hacen edificios, se hace vivienda mirando a ese lago. Entonces yo creo que incluso eso, casi que eso puede pagar en buena medida el proyecto. La valorización de esa tierra, imagínese, la valorización de esos 20 kilómetros, imagínese lo que serían, imagínese lo siguiente, soñemos por un instante, 20 kilómetros junto al río, ¿no? Con edificios de 20 pisos, ¿no? En el primer piso cafés, restaurantes,
parques ahí al frente del río, pero no vías para carros, cero. La vía para carros detrás, ¿no? Entonces, la valorización de esa tierra, que hoy no vale mayor cosa, o es una zona verde, ¿no? Entonces, sería absolutamente gigantesca y con esta valorización, los dueños de la tierra tienen que hacer la obra. Tienen que hacer la obra peatonal y tienen que hacer la obra de adecuación del río, etcétera. Ahora bien, eh, lo que sí ciertamente, más allá de cualquier discusión, sobre esto podríamos discutir mucho. Yo sobre esto sí que les podría hablar de presentaciones y les puedo mandar fotos de frentes de agua en todo el planeta, ¿no? Porque ha sido una afición mía y eso que nosotros, en fin, esas son unas discusiones largas, pero lo que sí es cierto es que sería un error monumental poner una vía para carros junto al río eh, y, y eso ya se ha probado en todo el mundo. En todas partes lo hicieron en los años 40, 50, 60 y se arrepintieron, ¿no? Entonces yo creo que eso sí es, eso es algo, una pelea que yo creo que es relativamente fácil de ganar porque esta es una discusión que ya en el mundo entero se ha dado. eh, para comenzar, como le digo, yo incluso... aquí algún amigo de ustedes por aquí boliviano que venga, yo le puedo dar, incluso le regalo unos libros de mi libro en español que ya está un poquito más obsoleto, pero tiene como unos 5 años o algo así, pero 4 años, y en el libro en inglés también hablo de ese tema, eh, pero, pero ese es un tema que creo que tiene usted toda la razón, arquitecto, en la batalla que está dando, pero es que yo iría mucho más allá, no es solo impedir que pase la vía. Como dice usted, hay que hacerlo peatonal, pero no que sea alguna cosa peatonal demasiado bucólica. No, yo haría algo muy urbano, con un malecón ahí, con cafés, con restaurantes. Imagínese 25 kilómetros de malecón, como lo que hay en Nueva York. Es maravilloso sobre el río Hudson, pero podría ser mucho mejor porque no tendría vía al lado, sino solo peatonal y 20 kilómetros para andar en bicicleta, ir a cafés, darse besos al atardecer, en fin. La vamos a llamar para que nos ayude entonces cuando la pelea se ponga fea. No, claro, sobre eso sí tienen mil argumentos del planeta entero sobre ese tema. Gracias. Y le Gracias, puedo muchas mandar gracias. muchas fotos sobre eso de muchas partes del mundo. Excelente, excelente. ¿Alguna pregunta más? Creo que... Bueno, ha sido un gusto grande estar con ustedes. Un día de estos allá cuando estén ustedes en la alcaldía o en la gobernación, allá me llevan allá en la consultoría gerencial y urbanística unos días allá a ver, damos las batallas. Pero bueno, ha sido un gusto y les deseo muchos éxitos. Y Muchas, les agradezco. Gracias, Jorge, por la invitación y a todos les deseo lo mejor. Muchas muchas gracias. gracias, señor Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, gracias.